Bienvenidos una vez más. El día de hoy vamos a hablar sobre una película extraordinaria, Mommy, del canadiense Javier Dolan, el niño prodigio de Canadá que ha hecho diferentes filmes y con tan solo 26 años ya lleva 5 largometrajes. Mommy es una de las películas representativas de Javier Dolan. Aunque le gusta experimentar en cada película, también vemos muchos de esos elementos que ha plasmado en otras películas. Mi película favorita de Javier Dolan ha sido Los Amores Imaginarios. Pero, ¿qué hay de nuevo en Mommy y cuáles son las referencias principales a sus películas anteriores? ¿Qué técnicas utiliza Dolan y de qué trata? Hoy les voy a contar todo sobre eso. Javier Dolan es productor, actor, director y guionista en sus propias películas. Ya lleva 5 a la fecha. Mommy se estrenó en 2014 y narra la historia de Diane, una madre viuda que tiene que cuidar a su hijo Steve, que sufre trastorno de atención e hiperactividad. En algunos momentos durante la película, Steve incluso es violento, pasa de la euforia a la depresión extrema, y hay momentos en la película súper conmovedores y también momentos desgarradores. Javier Dolan nos hace ir por una montaña rusa de emociones en esta película, fabulosos porque narra la vida de seres humanos tal cual, conoce a profundidad el ser humano, el alma del ser humano, y lo mezcla además con estos personajes fantásticos que no son cuadrados, son personajes que tienen historia. Y todo esto empieza a combinarse cuando una de las vecinas, que es Kayla, se introduce a la vida. Que por cierto, Kayla tiene sus propios problemas, sus propios issues, es decir, ella tiene circunstancias, problemas de lenguaje y trae una historia. Es una vecina misteriosa que llega a la vida de Diane y también de su hijo Steve. Steve sufre este trastorno y es muy complicado lidiar con él. La historia comienza en una Canadá ficticia del 2015, donde se ha aprobado una ley del gobierno para que si tú tienes un familiar con el cual no puedes lidiar por alguna circunstancia médica, hay una institución especial que se haría cargo de él. Diane tiene que elegir entre cuidar a su hijo o llevarlo a esta institución. Javier Dolan tiene una capacidad extraordinaria para contar historias. Mommy es una gran película porque narra la historia de 3 seres humanos desde su encuentro y de cómo ciertas situaciones de la vida los hacen alejarse. Es decir, las características de los personajes de Javier Dolan nunca son planas, nunca son personajes que no tienen historia. Cada uno tiene su propio background, tiene su propia historia, son fabulosos y entre los 3 se combinan de manera perfecta. Es una película hermosa. En Mommy, Dolan introduce los típicos elementos que vemos en sus películas. Por ejemplo, escenas donde va caminando el personaje y vemos sus pies o vemos la parte de atrás de su cráneo y el personaje sigue caminando. También podemos ver escenas conmovedoras, bellísimas, con música. Siempre introducen música en momentos precisos y escenas fabulosas. Hay 2 escenas en particular de las cuales les voy a contar. Este tipo de elementos existen. También introduce un elemento de encuadre. El encuadre va cambiando dependiendo del humor de los personajes. Es decir, a veces vemos un encuadre pequeño y vemos cómo se va desplazando en escenas realmente conmovedoras, que van desde la tragedia, desde el drama muy profundo de un ser humano tal cual es, hasta la risa, y de pronto vemos elementos que ya habíamos visto en otras películas. Por ejemplo, el elemento en donde todos están eufóricos, carcajeándose y pasándola genial, y también otros elementos donde hay una gran tensión en sus personajes. Lo importante de estos personajes es que ninguno son cuadrados, ninguno tiene características simples, son seres humanos realmente, no son buenos ni malos, simplemente son seres humanos que tienen ciertas circunstancias, ciertas condiciones y ataduras en la vida. La tesis que propone Javier Dolan en esta película es que el amor no lo es todo. En algunas ocasiones creemos que con amor se podría solucionar todos los problemas. Sin embargo, Javier Dolan en esta película dice que no es todo el amor en la vida, que a veces necesitamos mucho más que solo amor. Y Diane tiene que tomar una decisión muy difícil: si tener a su hijo en casa, porque ella se considera capaz de cuidarlo y criarlo, aún con su trastorno de déficit y con su hiperactividad, que incluso llega a ser violento y un problema para ella porque todo gira en torno a Steve. Diane tiene que sacrificar mucho de su vida para cuidar de él. Kayla, la vecina, se introduce a sus vidas siendo un soporte y una ayuda. Un referente que perdió Dolan y que tampoco vemos en Mommy, tampoco vemos en Tom en el Granero, por ejemplo, era esa cámara que estaba enfrente de una persona y una confesión. Por ejemplo, en Los Amores Imaginarios, Javier Dolan, o en su primera película, también vemos este tipo de confesiones frente a una cámara. En Mommy ya no, tampoco en Tom en el Granero, que es una adaptación que hizo Javier Dolan del niño prodigio canadiense. Sin embargo, Mommy es una película muy recomendable, es una película que incluso yo podría decir les va a gustar. Es diferente, es cine de arte, es decir, no está hecha únicamente para el entretenimiento,
sirve para desasosegar la conciencia. ¿Qué quiere decir esto? Que te sirve para sentirte diferente, para pensar, para ver cómo es el mundo y sobre todo cómo es vivir con una persona con una enfermedad o una discapacidad o cualquier tipo de situación o condición en su vida, que no te va a ser extraordinario. Vivir con alguien con un problema de déficit de atención, con hiperactividad, no te va a ser extraordinario. Sin embargo, te hace pensar qué es lo realmente extraordinario en la vida. Es decir, a veces enamorarnos, caminar, comer, el simple hecho de hablar, estar con otro ser humano, ese tipo de cosas que para las personas son muy comunes, incluso podríamos decir que no las valoramos como tal. Sin embargo, cuando tienes una enfermedad o una discapacidad, cualquiera que ésta sea, empiezas a descubrir que realmente estar bien, tener ese tipo de cualidades te hace extraordinario, porque la vida en sí misma, por ser tal cual es extraordinaria. Javier Dolan además nos habla desde una profundidad del alma de los personajes. Podemos ver mucha emotividad en la película, pero también podemos ver momentos desgarradores, momentos trágicos, momentos que nos llevan desde lo sublime hasta la bajez más profunda de un ser humano cuando está a punto de estallar por algún tipo de emoción, cualquiera que ésta sea provocada, y cómo también podemos ver el amor que nunca deja de ser, el amor materno. Javier Dolan vuelve a retratar al amor materno en esta película, en Mommy. Y espero que te haya gustado mucho este video. No te olvides suscribirte, también dejarme todos tus comentarios. Y bueno, nos estamos viendo. Acuérdate que mi Twitter es @leonpandragon, así me encuentras. Y bueno, nos estamos viendo. Muchas gracias, los quiero muchísimo. Gracias por ver el video, por compartirlo. Chao, chao.